Buenos días. Nos convoca hoy la articulación de las nociones de espacio arquitectónico, materia y técnica. A modo de introducción y antes de referir de manera pormenorizada a la articulación de estas nociones, deseo recordar la lúcida reflexión de Francesco Dalcó acerca de uno de los aforismos de Mies van der Rohe. Dice Dalcó: cuando a mediados del siglo XX un arquitecto afirma que la arquitectura comienza allá donde dos ladrillos son unidos con cuidado, nuestra atención no debiera recaer en la curiosa imagen reduccionista de los dos ladrillos, sino en lo que requiere su unión para crear algo significativo arquitectónicamente. En este caso, la palabra clave es cuidado. El término, subrayado por Dalcó, cuidado, refiere a la vez al proyecto o idea de composición de una determinada forma y a la técnica que viabiliza dicha composición haciendo uso de determinados materiales. La voluntad de integrar la composición arquitectónica con la técnica que viabiliza, que hace posible su materialización, tal como podemos apreciar en Mies van der Rohe, cuenta con antecedentes desde la antigüedad. En Grecia, en el siglo IV a.C., el vocablo techne reunió al acto creativo con el saber técnico. Entonces, el arte pertenecía a los dominios del hacer e implicaba, además, saber hacer. El artista, el escultor, por ejemplo, era un tecnites, un artífice, de igual manera que el carpintero. No existía entonces una palabra específica para designar al arte o a la arquitectura por separado de la técnica. La voz techne cubría el amplio campo de las artes, los oficios y las técnicas. Aristóteles definía a la techne como poiesis, hacer, y episteme, conocimiento, y al arte como poietike episteme, esto quiere decir conocimiento poético. La obra de arte era considerada una construcción con vistas a un resultado, lo que implicaba, como ya señalamos, no solo hacer, sino saber hacer. El término ars, equivalente latino del griego techne, del que deriva nuestra palabra arte, sirvió en igual medida y hasta el siglo XV para designar a los distintos oficios. De la misma raíz, la palabra arquitectura refiere a la perfección de lo hecho o producido. El arquitecto, como explica Graciela Silvestri, es el primero entre todos aquellos que tienen un oficio y una técnica. Es el constructor. Sin embargo, con el correr del tiempo, los términos techne y ars comenzaron a utilizarse para referir a campos diferenciados. El primero dio origen a las técnicas y a las ciencias modernas, mientras que el segundo al arte que, desde el Renacimiento, fue arte bella. Esta diferenciación entre arte y técnica se vio agudizada en las primeras décadas del siglo XX, en el marco de las controversias que se dan, por ejemplo, en el contexto del neopositivismo del Círculo de Viena y Karl Popper. Entonces, la cultura y el arte, asociadas a una determinada región, se distinguieron de la ciencia y de la técnica que fueron consideradas universales. Como contrapartida, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pensadores como Martin Heidegger y José Ortega y Gasset se ocuparon de meditar acerca de la relación entre cultura y técnica. En la pregunta por la técnica, el filósofo alemán distingue la esencia de la técnica moderna de la esencia de la técnica o techne de los griegos, teniendo el cuidado de dejar en claro que tal esencia no es en absoluto algo técnico. Para Heidegger, la esencia de la técnica está conectada con el desocultar, con el advenimiento de lo oculto a la presencia, o sea, con la creación del objeto técnico o artístico, producto del conocimiento, saber y trabajo técnico. Explica también Graciela Silvestri que para Heidegger, la reflexión sobre la técnica tiene que tener lugar en un dominio que por un lado esté emparentado con su esencia y que por otro le sea fundamentalmente ajeno. Aquel dominio es el del arte que restituye su consonancia con la técnica, contaminando la forma con la representación de un mundo. Para Jorge Sarkis, es la noción de tectónica la que recupera la correspondencia entre los términos griegos arqué y techné y sostiene que ello se hace evidente en obras de Herzog y de Meuron, Solano Benítez o Rafael Iglesia. En sus estudios sobre cultura tectónica, el crítico británico Kenneth Frampton va a definir a la tectónica como poética de la construcción y explicar que la tectónica
adquiere el carácter de verdadero arte en la medida en que equivale a una poética de la construcción, pero en ese caso, la dimensión artística no es figurativa ni abstracta. La construcción es, en primer lugar y ante todo, una construcción y solo después un discurso abstracto basado en la superficie, el volumen y el plano. Estas ideas con las que Frampton participa o participó de las controversias disciplinares suscitadas en las décadas que hacen de puente entre los siglos XX y XXI fueron precedidas por su llamado a la resistencia, a la vez político y arquitectónico, de 1983. En aquel momento apuntó contra la Bienal de Venecia de 1980 que, dirigida por Paolo Portoghesi, avanzaba en la línea del posmodernismo. Fue un rechazo a, por ejemplo, el aporte de Charles Jenks al catálogo de la Bienal, que promovía la yuxtaposición del lenguaje de la arquitectura tardomoderna con formas vernáculas o históricas, en el marco de un imaginario metafórico universal como espacio fragmentado, rico en símbolos y ambiguo. La oposición inicial de Frampton al incipiente Star System americano aparece en The Need of Roots, Venice, 1980, donde apuesta a la continuidad de una cultura arquitectónica crítica sostenida en los modos locales de producción. Contra el lenguaje de la arquitectura posmoderna propone el abrigo de las trincheras y ante la difusión del trabajo de arquitectos emergentes como Frank Gehry, Robert Venturi y Ricardo Bofill, advierte sobre las inaceptables omisiones de la curaduría de Venecia, considerados por Frampton exponentes de una arquitectura colocada en tiempo y espacio. Lo cierto es que, asociado a la imposición de políticas conservadoras y el fortalecimiento de los mercados de producción y consumo a escala global, hacia fines del siglo XX se difundió la concepción de formas arquitectónicas despojadas de toda relevancia constructiva. En dicho contexto, al decir del arquitecto español Elio Piñón, la construcción se convirtió en un recurso o saber accesorio escindido del proyecto arquitectónico de la forma. Contrariamente, Renzo Piano plantea que es necesario recuperar la comprensión del proyecto como proceso creativo que se inicia en los esquemas preliminares y finaliza con la construcción del objeto arquitectónico. Tal correlación entre el proyecto y la construcción es generalmente ejemplificada con el paradigmático trabajo del arquitecto italiano Carlo Scarpa. Vimos recién los cartoni de Carlo Scarpa, vemos ahora la obra construida del mismo arquitecto, aunque esta cuestión es también verificable en algunos otros casos que son de nuestro interés y que vamos a revisar. Entre otras obras de reciente factura, la Clínica de Fertilización Asistida de Rafael Iglesia evidencia una latente voluntad de restablecer la trama de relaciones entre la arquitectura y el arte. Un arte contemporáneo con voluntad de convertir a la obra en acción, con dispositivos más próximos a la instalación que al objeto de contemplación. De esta forma, se recupera además cierta voluntad de impacto cultural que supo verse en la producción de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Aquello que se alcanza a ver es un espacio irreal, pero que existe realmente. Es la imagen reflejada y deformada del espacio real la que nos coloca entre la virtualidad y la realidad, en los términos en que Foucault nos acerca al espejo como experiencia mixta, medianera, entre lo que define como utopías y heterotopías, esa especie de utopías efectivamente realizadas, en las cuales los emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e invertidos. Una voluntad similar observamos en el proyecto de Solano Benítez dedicado a la tumba de su padre. Dicho enclave se construye con 4 vigas separadas entre sí, invitando a ingresar a un interior en el que la piedra se cubre de espejos, haciendo, en palabras de Benítez, que toda presencia sea asimilada por los espejos. En el espejo estoy allí, fuera de mí mismo, habitando otra dimensión que me iguala a todo lo demás o que me permite habitar en otro mundo que no sea mi interior, afirma Benítez. La dimensión fuera de sí mismo que define el arquitecto lo acerca, según él mismo lo ha expresado, a ese otro mundo de los muertos. Mientras que el tema en la obra de Iglesia es una representación resuelta en la fachada como línea de frontera, en la de Benítez lo es su introspección, la construcción de un espacio cerrado sobre sí mismo en plena selva abierta.
En la obra de Iglesia desaparece el continente ocultando a la vista el contenido y, contrariamente, Benítez exhibe al exterior 4 robustas vigas de hormigón que cierran y representan el espacio interior. Una vez dentro, ese interior es borrado por los espejos que introducen en él la exterioridad en una sutil representación acerca de la muerte. Ese habitar otra dimensión no es otra cosa que una construcción con elementos propios de la arquitectura. Benítez hace uso de la tecnología del hormigón armado y del cálculo estructural para idear un reducto constituido por vigas de 9 metros de largo sostenidas en un único punto. Complementariamente, los espejos que utiliza para revestir las caras internas de las vigas allanan el camino hacia una experiencia sensible y develan la condición artística de la obra arquitectónica. En 1938, en el discurso inaugural de su actividad como director de la sección Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois, Mies van der Rohe señaló que cada material tiene sus características específicas que debemos comprender si queremos olvidar que todo depende no del material en sí, sino del modo en el cual lo usamos. En un mismo sentido, en una entrevista concedida a Christian Norbert Schulz 2 décadas más tarde, afirmó: no nos gusta la palabra diseño, porque significa todo y nada. Muchos creen que pueden hacerlo todo, desde diseñar un peine hasta la planta de una estación de ferrocarriles. El resultado no puede ser bueno. Solo estamos interesados en la construcción. Nos gustaría que los arquitectos emplearan la palabra construir, porque así los mejores resultados pertenecerían al arte de la construcción, concluye Mies van der Rohe. Por ejemplo, respecto de la selección del ónice para el pabellón, explicó: puesto que en invierno no podíamos extraer mármol de la cartera, ya que todavía estaba húmedo y se congelaría fácilmente, rompiéndose en pedazos, debíamos buscar un material seco. Finalmente, encontramos el bloque de ónice del tamaño adecuado y puesto que solo teníamos la posibilidad de emplear este bloque, hicimos que el pabellón tuviera el doble de esa altura y a partir de ahí desarrollamos la planta. Acerca de esta misma obra, Robin Evans llama la atención sobre los efectos ópticos enfatizados por el reflejo vertical del volumen alrededor de un horizonte que coincide con la altura del ojo y también con la junta horizontal central del plano del ónice, lo cual sugiere una inversión potencial entre el suelo y el techo, una inversión acentuada paradójicamente por las diferencias de acabado. Como subraya Evans, el suelo refleja la luz y el techo la recibe. Según el autor, Mies utilizó asimetrías materiales para crear una asimetría óptica, haciendo rebotar la luz natural para hacer que el techo fuera más parecido al cielo y también para crear un ambiente más abierto. En su contribución a una teoría de la arquitectura de 1952, Auguste Perret consideró que en un principio la arquitectura solo fue un armazón de madera. Para resistir al fuego, se construyó luego con un material más duro, y el prestigio de la estructura de madera fue tal que se reprodujeron todos sus rasgos, incluyendo la cabeza de los clavos. Por consiguiente, el énfasis de Perret en la carpintería evoca el importante estatus que adquirió el carpintero o tectón en la antigua Grecia. Según interpreta Frampton, Perret siempre enfatizó el origen tectónico del hormigón, es decir, la armadura de madera, que es la condición previa de su existencia. De hecho, al buscar este nuevo orden racional, Perret va a desarrollar un capitel sin precedentes, transformando la hoja de acanto corintia en una forma orgánica producida por la imbricación geométrica de la armadura de madera. En el mencionado aporte teórico, Perret definió la técnica en estos términos: homenaje permanente a la naturaleza, aliento esencial de la imaginación, fuente auténtica de inspiración, la oración universal de mayor eficacia, lengua materna de todo creador. La técnica, hablando poéticamente, nos conduce a la arquitectura, y afirmó que la arquitectura es el arte de organizar el espacio y se expresa a través de la construcción. En la misma época, aunque en los Estados Unidos y durante la reconstrucción de Chicago de fines del siglo XIX, Louis Sullivan trabajó en un contexto condicionado por operadores inmobiliarios y ante la exigencia de racionalizar la producción arquitectónica. En este marco y acompañando los procesos de modernización en general, la incorporación de las estructuras de acero para la construcción de edificios en el Loop de Chicago
tiene como uno de sus íconos al Carson, Pirie and Scott Center. Es entonces cuando los sistemas de construcción con perfiles laminados de acero sientan las bases para el diseño de estructuras independientes, con un orden geométrico abierto que, basado en grillas tridimensionales regulares, permite la expansión de la estructura tanto en planta como en elevación y su independencia de la envolvente. En esta obra de Sullivan, la envolvente, despojada de su capacidad portante, se adhiere al esqueleto estructural, lo enmascara y lo interpreta. Como explican los historiadores italianos Fanelli y Gargiani, la aceptación de la herencia clásica en sus valores fundamentales de jerarquía entre partes y de solidez correspondientes a la construcción trilítica se abre, a partir de los años 90, a una confrontación vital con la aspiración a una ligereza ideal. Lo que cambia, en términos significativos, es el diseño de la envolvente como elemento levitante. En tal sentido, no es casual que Sullivan prevea una faja acristalada en el basamento que resuelve en términos de pantalla inmaterial, acompañada por el desarrollo de una envoltura suspendida desde la cornisa del último nivel en correspondencia con las indicaciones de Gottfried Semper sobre el diseño de la cortina colgante. Un concepto similar podemos observar en el proyecto de Mies van der Rohe para el Seagram, donde la estructura metálica del sostén es revestida en hormigón, cumpliendo con las exigencias de las normativas contra incendio. Luego, esta misma estructura es revestida por una ascética envolvente conformada por cortinas colgantes que se interrumpen sobre el primer nivel, evidenciando asimismo los nuevos modos de producción industrial. Ahora bien, considerando el carácter universal de la arquitectura como disciplina, me interesa proponerles un recorrido por una serie de obras caracterizadas por el uso del ladrillo como material preponderante. Acerca de la manera en que Mies van der Rohe proyectó sus casas de ladrillo, Philip Johnson recuerda que calculó todas las dimensiones de sus hiladas y en ocasiones llegó a separar los ladrillos más grandes de los más pequeños, que estaban demasiado cosidos, empleando los más grandes en una dirección y los más pequeños en otra. Esta y otras evidencias sirven a Frampton para afirmar que, en parte, la probidad tectónica de la obra del arquitecto alemán reside en el énfasis que éste concede al arte de la construcción como acto intrínsecamente poético. Para Frampton, en la obra de Mies, lo sublime reside en parte en su condición material y en su revelación, mediada por la técnica, mediante el cuidado de estudio de los detalles. Sobre una misma base material, en su intervención en el MIT, Eero Saarinen construye un recinto en el que da un lugar relevante a elementos inmateriales como luces y sombras en el espacio. Complementando el carácter de este espacio cultural, es relevante además la voluntad del arquitecto de componer un recorrido procesual por un corredor de acceso en el que los materiales y el sistema productivo son otros. La calidad ambiental de este espacio intermedio es definida por una carpintería compuesta por parantes metálicos próximos y vidrios de distintas tonalidades, como podemos ver en la imagen inferior. Esta solución proyectual hace posible una transición sutil desde el mundo exterior hacia una interioridad asociada con la religiosidad. En la Casa de la Cruz, la idea de que el peso no sea el problema, sino la solución, lleva a la Iglesia a representar una lucha de cargas inestables que, mediante la administración de brazos de palanca, distribuye asimétricamente, logrando el equilibrio. En esta obra, antes que los elementos de la estructura, Iglesia pone en juego una forma estructural compuesta por 3 volúmenes apilados. Los muros que definen estos volúmenes están compuestos por un tabique de hormigón de sostén, revestido por ladrillos simplemente apoyados sobre su cara externa. Este muro de ladrillos perfecciona la representación y cumple eficazmente en denunciar su condición de revestimiento. Por otra parte, en la iglesia de Atlántida, Eladio Dieste indaga y verifica soluciones formales y estructurales facilitadas por el desarrollo de lógicas constructivas con mampuestos armados. Como señalan Magidal y Andel, las paredes alabeadas y las cubiertas de delgadas superficies regladas y plegadas, realizadas por el ingeniero uruguayo, se nos presentan con una esbeltez tal que nunca antes se había podido conseguir con estos materiales. De esta forma, se expone y evidencia la relevancia y el espesor del conocimiento acerca del diseño estructural alcanzado por Dieste, conjugado con su maestría en el campo de la construcción de estructuras.
De manera similar, el arquitecto paraguayo Solano Benítez elabora formas inéditas de construcción en ladrillo con una estética fundada en la economía de recursos materiales y en la decisión de dar trabajo a una mano de obra poco calificada. Estas y otras razones han convertido a Benítez en referente de una generación de arquitectos interesados en la concepción universal de un conocimiento disciplinar caracterizado por su atención a los modos locales de producción y por un compromiso ético con la realidad sociocultural en la que les toca actuar. Tales inquietudes, entre otras soluciones que han sido suficientemente difundidas, han llevado a Benítez a repensar algunos modos de producción con mampuestos, quitándoles materia, los tabiques de ladrillos de canto se convierten en estructurales por forma, y prefabricando partes que se ejecutan a pie de obra y luego se montan, optimizando, sin mayores requerimientos infraestructurales, ciertos procesos productivos. También en Paraguay, Javier Corbalán se ha dedicado a realizar indagaciones materiales y estructurales, otorgando especial valor al conocimiento empírico para la definición de los elementos de sostén. Por ejemplo, en la Casa Hamaca dispone una estructura compuesta por dos pórticos metálicos articulados, anclados a dos caballetes de hormigón armado. Sobre estos, la carga de ladrillos comunes o huecos define las calidades ambientales, las calidades espaciales y sirve asimismo de contrapeso para el tensado de una cubierta liviana constituida por barras de acero liso y una lámina sinusoidal de chapa. Esta suerte de toldo de campaña que protege del sol y de la lluvia toma su forma gracias al peso de piedras colgantes, determinando una catenaria que recuerda al modus operandi del maestro catalán Antonio Gaudí. El cúmulo de obras mencionadas pone de manifiesto diversas maneras de obrar en el campo de relaciones entre el proyecto y la construcción de los edificios, y nos permite inferir que un determinado material no prefigura por sí mismo la forma ni el espacio arquitectónico. Como expresó alguna vez Benítez en una conferencia en el Centro Cultural Parque de España, en la ciudad de Rosario, el ladrillo es tonto y no tiene voluntad de forma alguna. Acuerdo con el arquitecto paraguayo y me permito considerar además que la forma arquitectónica conjuga aspectos estéticos, espaciales, programáticos, estructurales y productivos que son ponderados de manera creativa en el ámbito del proyecto arquitectónico. En este sentido, la capilla Brother Claus de Peter Zumthor cobra relevancia, en tanto su concepción se arbitra en sintonía con el proceso productivo. El carácter formal de esta obra, ejecutada en hormigón, hace plausible interpretarla como mojón o marca territorial. Su exterioridad representa una piedra que define y exhibe un orden cosmogónico ancestral. Sin embargo, al atravesar el plano límite entre lo que podríamos denominar como dos mundos, el peregrino queda expuesto a una experiencia fenomenológica sensible. Esta dualidad es posible por el uso de dos sistemas de encofrados. Para moldear la cara externa, Zumthor utiliza un encofrado tradicional que deja impresas en el hormigón las etapas constructivas. De forma independiente, el encofrado interno, compuesto por 112 troncos, adopta y rememora la forma de las tiendas que caracterizaron a los asentamientos de las poblaciones nómadas germánicas. La decisión de hacer arder la cara interna en una operación inusual de desencofrado, al mismo tiempo técnica y artística, es determinante para grabar en el hormigón la huella de la tienda primitiva y los vestigios de su desaparición. Gracias a su excelencia en el oficio y aspirando a dar forma material a su definición de atmósfera, en esta capilla el arquitecto suizo forja un microclima con el que pretende reunir al perceptor con lo percibido en una armónica experiencia sensorial. Desde nuestras cátedras, me refiero a materialidad a cargo de la arquitecta Martín en el ciclo básico de la carrera y producción edilicia a mi cargo en el superior, creemos necesaria la internalización de un modo de obrar que permita articular al proyecto con su construcción. En tanto consideramos que la construcción arquitectónica tiene inicio en los croquis preliminares, continúa en la definición de los detalles y concluye con la obra terminada. Como señala Marcelo Gisarelli en la sinopsis de sus clases en la Universidad Torcuato Di Tella, este mecanismo generalmente no reconoce fronteras y expresa una ética, o si se prefiere, un concepto del trabajo profesional que va más allá de eventuales limitaciones tecnológicas y o de implementación ejecutiva de las distintas realidades sociales y económicas.
Ejemplo de ello es un proyecto enclavado en el corazón del barrio de La Boca, donde los arquitectos italianos Caruso y Torrichella reafirman aquello que es propio de la arquitectura: construir en un medio construido. Con la premisa de la preservación de los valores del lugar, pero sin desatender la idea de contemporaneidad arquitectónica, las dos fachadas del edificio, desarrolladas en acero, aluminio y vidrios de altas prestaciones, se adosan en los laterales de la antigua sede de la Fundación e incorporan a esta la imagen y vuelven viable el sueño de un museo transparente y abierto. Desde el interior, aquella dualidad encuentra en los materiales el medio parlante. Podemos observar la incorporación del roble americano, áspero como las maderas de los muelles, la oxidación controlada del acero que nos sumerge en el transcurrir del tiempo, y el guiño evidente al pintoresco caminito al que se alude mediante los revestimientos de chapa sinusoidal de la contrafachada. Esta idea nos invita a volver a la lectura de Marcello Gisarelli, quien, tal como lo ha hecho Piñón, afirma que la lengua ordena el pensamiento y lo divide. La arquitectura tiene también una estructura sintáctica. La sintaxis está comprendida en el interior de la forma. Mejor logramos escribir, mejor será el texto. Mejor construimos y mejor será la morfología. Esta escritura está compuesta por palabras que en nuestra disciplina significan espacio, vigas, losas, juntas, revestimientos, cerramientos y detalles. La construcción de la arquitectura implica el dominio de la técnica y de los materiales, entre otros factores, como insumos del proyecto. En la formación disciplinaria y profesional del arquitecto, no podemos concebir a los procesos proyectuales como pensamientos desdoblados entre el diseño y la construcción. Sobre el final de este encuentro, tomo una definición de Zumthor en la que se destacan algunas de las claves de la enseñanza disciplinar. Como explica el arquitecto suizo, hacer arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar, con el apoyo de los profesores, una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares, una y otra vez. Como estudiantes de la carrera de arquitectura, no debieran sentirse satisfechos si en materialidad o producción edilicia solo les presentásemos las propiedades de los materiales y algunas formas para su ordenamiento en sistemas constructivos. Por el contrario, cierto espíritu crítico debiera impulsarnos a exigir que tales conocimientos sean indagados en el marco dado por los saberes de la arquitectura como disciplina. Considero erróneo hablar de arquitectura solo en clave formal o espacial y en igual medida inconveniente referir únicamente a sus aspectos técnicos, materiales o constructivos. Materialidad y producción edilicia se enmarcan en una constelación de áreas de la disciplina que remiten a una cultura arquitectónica en la que el conocimiento acerca de la construcción se integra a la actividad creativa. Para nosotros, lo importante es articular e internalizar los instrumentos que permitan administrar las relaciones entre las organizaciones espaciales, materiales y constructivas del objeto arquitectónico de manera integral. Nada más por hoy. Muchas gracias.